Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos. Gracias por estar en sintonía desde bien temprano. Con muchísimo gusto estamos aquí para ustedes, para compartir justamente con ustedes. Tenemos un montón de noticias, un montón de cosas de las que hablar. Me acompaña el abogado Ismael Labrador. Hay información que es relevante, muy relevante, diría yo, sobre varias cosas. Primero, las visas en peligro, tanto visas de reunificación familiar como visas de turismo. Segundo, el CBP-1, la demanda hacia el CBP-1, ¿cómo está eso? ¿De qué se está hablando? Tercero, la ciudadanía por nacimiento de Donald Trump, que ha generado una verdadera ola de preguntas, la gente súper preocupada, gente preguntando, bueno, mi hijo va a nacer ahora, va a ser ciudadano, no va a ser ciudadano. El tema de la frontera, ¿cómo está? El MPP, ¿cuándo lo implementan? ¿Qué opciones hay? ¿Qué posibilidades tiene la gente de pedir asilo en la frontera de los Estados Unidos? De todo eso vamos a estar hablando y con quién mejor que con un experto, con el abogado Ismael Labrador, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Gracias por tenerme aquí una vez más y por hablar aquí. Gracias por lo desperto, ¿no? No, no, para mí es un placer, abogado, usted lo sabe, tenemos una excelente relación y muy fluida de justamente de poder interpretar los signos, cómo van las cosas. Lo primero, y esto es algo de lo que apenas se ha hablado y aquí lo vamos a estar hoy exponiendo por primera vez y me parece que es muy importante que lo hablemos. Esto que les voy a compartir en este instante. Miren, lo que les estoy compartiendo aquí es una serie de directrices que dio la Casa Blanca a, a todo el gobierno de los Estados Unidos. Y yo quiero que ustedes vean el punto 13, los países recalcitrantes. ¿Qué significa esto del punto 13 y los países recalcitrantes? Y antes, déjenme pedirles, por favor, todo el que se está uniendo a esta hora a la transmisión, tenemos más de 1,700 en YouTube, 800 y tantas personas en TikTok, más de 700 personas en Facebook. Por favor, compartan esto. Es importante que lo compartan. Es importante que se haga conciencia y es importante que el régimen cubano escuche lo que yo tengo que decir hoy y lo que les voy a decir. Esto es clave. Dice aquí, países recalcitrantes. El secretario de Estado, Marco Rubio, que es cubano-americano, y el secretario de Seguridad Nacional, en este caso la secretaria, adoptarán todas las medidas adecuadas para cooperar e implementar eficazmente, según corresponda, las sanciones previstas en la sección tal de INA con el Estado, con el secretario de Estado en la máxima medida permitida por la ley, asegurando que los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones con estados extranjeros incluyen la aceptación por parte de los estados extranjeros de sus nacionales que estén sujetos a expulsión de Estados Unidos y eliminar todas las barreras documentales, tácticas dilatorias, escuchen esto, régimen cubano, a ver, seguimos, tácticas dilatorias u otras restricciones que impidan la pronta repatriación de extranjeros a cualquier estado extranjero. Cualquier omisión o demora por parte de un estado extranjero, lean este párrafo es clave. Cualquier omisión o demora por parte de un estado extranjero en verificar la identidad de un nacional de ese estado se tomará en cuenta al implementar la subsección A, es decir, la anterior de esta sección, y también se tomará en cuenta en el momento de emitir cualquier otra sanción que pueda estar disponible para los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la sección 243D de INA? Esto que ustedes ven aquí. Bueno, yo hice la tarea, yo fui y busqué. ¿Cuál es? Bueno, la sección 243D de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, o INA, establece sanciones relacionadas con la negativa de un país extranjero a aceptar a sus ciudadanos, súbditos o nacionales que han sido deportados o expulsados de los Estados Unidos. Sanciones previstas: suspensión de visados. El secretario de Estado debe suspender la emisión de visados para ciudadanos de ese país y esto puede aplicar a visados de inmigrantes y a visados de no inmigrantes. Yo creo que está más claro que el agua. ¿Qué quiere decir esto? Para el que todavía no ha comprendido el alcance de esta medida que piensa tomar la Casa Blanca, que si los países que no acepten sus ciudadanos deportados de los Estados Unidos pueden ser excluidos de las visas de los Estados Unidos. Es decir, no se entregan más visas de inmigrantes, no se entregan más visas de turistas para los ciudadanos de ese país. Vamos a ver quiénes son esos países, los llamados
y aquí se los tengo, los países recalcitrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés, ICE, señala 23 países recalcitrantes que se rehúsan o no son cooperativos a la hora de aceptar el regreso de nacionales deportados de Estados Unidos. ¿Quiénes son? China, India, Cuba, Haití y Afganistán, por ejemplo. Son los más llamativos porque son los que más órdenes de deportación tienen de estos países recalcitrantes. En el caso de Cuba, tiene 42,000 personas con orden de deportación y sigue siendo recalcitrante porque aceptan que 30, 40 al mes y tienen 42,000. Entonces, esto puede venir en los próximos días. Abogado. Sí, definitivamente. Todos sabíamos que Trump iba a tomar, tú sabes, medidas con estos países que se negaban a aceptar las personas deportadas. Siempre hemos sabido que Cuba se deniega en varias ocasiones a aceptar las personas. Generalmente Cuba no acepta a las personas que llevan muchos años en los Estados Unidos, personas con delitos criminales, y siempre estábamos pensando cuál era la estrategia que iba a hacer la administración de Trump para que países como Cuba, estos países recalcitrantes, usaran y aceptaran a esta gente. Y ya sabemos cuál es la estrategia. Definitivamente tienen estrategias políticas. Cuba le gusta la inmigración legal, es lo que siempre ellos han tratado de promover, y que tener la embajada abierta y por qué cierra la embajada y demás. Ahora esto va a ponerlos a ellos a tomar la decisión, y yo creo que es una muy buena estrategia. La estrategia no darle dinero, sino quitarle beneficios. Cuba le gusta la inmigración legal siempre y cuando no quieran desestabilizar un gobierno. Cuando quieren Exacto, desestabilizar un gobierno para lograr concesiones, hacen lo que hicieron con Nicaragua. Abren con la frontera, Nicaragua. váyanse todos. Y Biden, ¿quieres solucionar este problema? Yo estoy aquí para solucionártelo. Eso fue lo que pasó. A mí me lo contaron los oficiales de la administración Biden que fueron a La Habana y que se sentaban así reunidos. No, si ustedes quieren que le cerremos Nicaragua, nosotros no podemos cerrar Nicaragua porque el problema es que en realidad lo que tenemos es por culpa de ustedes que nos ponen sanciones, quítennos de la lista de países terroristas. Todo así fueron las negociaciones. En fin, pero ahí tienen. Esto puede venir en los próximos días. Abogado, sobre el tema de la ciudadanía por nacimiento que tanta preocupación está generando. Bueno, número uno, esto es una orden ejecutiva que el presidente de los Estados Unidos ha emitido, que si mal no recuerdo leí en el Wall Street Journal que no va a tomar efecto hasta febrero 19, si mal no recuerdo. Esta orden ejecutiva básicamente está reinterpretando el lenguaje de la enmienda 14 de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos. Por supuesto, ya hay demandas contra esto, ya hay 22 demandas, 22 estados que han demandado al gobierno de los Estados Unidos por esta acción. Esta acción va a ser interpretada. Honestamente, una orden ejecutiva tiene muy poco poder o casi ninguno para modificar la Constitución de los Estados Unidos. Para modificar la Constitución de los Estados Unidos lleva pasos bien sólidos, y en este caso una orden ejecutiva no creo que sea suficiente. De todas formas, el presidente Trump la emitió, no va a tomar efecto hasta el 19 de febrero, y es decir, todas las personas que tengan nacimiento en estos días no van a tener ningún tipo de problema. Ahora sí, también hay que ver cómo se desarrolla esta demanda de 22 estados, si hay más estados que se van a unir, si se impone un injunction temporal, es decir, una parada temporal de la medida, que esto también es algo que se puede imponer. Y como dije, yo no creo que sea una de las facetas más fuertes o de las órdenes ejecutivas más fuertes que ha emitido el presidente Trump. Y es importante lo que decía el abogado, y por eso a mí, cuando lo presenté como experto, dice, gracias por los expertos. No, no, experto. Es decir, a la 1 de la tarde eran 18 estados, ya son 22, como bien dice el abogado. 22 estados. Se han ido uniendo para reclamar esto, porque sencillamente es una interpretación de la Constitución y va a ser un camino muy largo de demandas. Y hablando de demandas, está la demanda para exigirle al Estado, al gobierno de los Estados Unidos, que respete el CBP-1 y que respete las citas que ya estaban concedidas. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? No, hasta ahora no se ha pronunciado, no hay ninguna novedad con respecto a eso. No se ha seteado un hearing y bueno, estamos a la expectativa. De la misma forma que todavía no tenemos ninguna novedad sobre el MPP ni su implementación. Sí sabemos que es una de las órdenes ejecutivas que va a entrar en vigor eventualmente, y esta es una de las medidas para frenar la inmigración ilegal en la frontera sur.
Sabemos cómo funcionó antes, no sabemos cómo va a funcionar en estos momentos. Sabemos también que el MPP tuvo muchas demandas legales, se declaró ilegal el programa del otro lado, es decir, el class action del otro lado, por muchas violaciones unconstitutional que se cometieron. Y no sabemos ahora exactamente si Trump va a tomar las protecciones necesarias para evitar estas demandas legales, que aunque las tome, estoy seguro que también va a tener. Siempre lo hemos dicho, Trump tuvo muchas ideas con respecto a sus órdenes ejecutivas, pero la ley desafortunadamente no lo apoya en muchas facetas, y por tanto es que ya vemos estas demandas que en solo menos de 24 horas de él tener el poder, o un poco más de 24 horas de él tener el poder, ya tienen 2 demandas en contra de su gobierno. Ahora, abogado, una pregunta. En el MPP anterior, porque esta es una pregunta que mucha gente me ha hecho, ¿se podían contratar abogados para defender el caso de asilo una vez que las personas llegan? A ver, vamos a recordar, en el MPP anterior, usted se anotaba en una lista de espera en la frontera. Exacto. Cuando llegaba ese momento, lo dejaban pasar a una corte de inmigración en la frontera y usted tenía que defender su caso de asilo. En ese momento, ¿se podían contratar abogados? Sí, en ese momento tú podías tener abogado. De igual manera funciona ahora. Lo que pasaba era mucho más rápido el proceso. Ahora una persona va a un master hearing, que es la corte preliminar, y muchas veces tienes el individual hearing, es decir, siendo bastante conservador en un año. En este proceso de MPP, no. En este proceso tú entrabas por primera vez a tu master hearing, el juez te daba la fecha final, te pedía cuáles eran tus remedios, te decía cuáles eran las condiciones y cómo a él le gustaba el asilo, la presentación de evidencia y demás, porque cada juez tiene un protocolo diferente, y entonces tú tenías que presentarlo. Sí podías tener un abogado desde el master hearing, sí podías tener un abogado que te preparara la evidencia, sí podías tener un abogado que te representara en cada corte. En esa época, eh, casi todas las cortes eran presenciales. Después vino el COVID, se implementó todas estas cortes virtuales. Entonces, ahora pensamos que vamos a poder estar virtualmente y no vamos a tener que estar en cortes como El Paso, en la frontera de Calexico, en la frontera de los Estados Unidos, que son puntos bien fronterizos. El Paso tenía muchas cortes porque era una ciudad bastante local. Entonces, no sabemos exactamente si van a permitirlo por video, pero sí, la representación se puede hacerlo. Recomendamos que lo tengan desde ahora. Las personas se comuniquen con abogados para que vayan preparando. Tienes que preparar tu aplicación 589, tienes que tener evidencias, tienes que tener testigos, tienes que tener declaraciones, todo traducido al inglés, presentado en la forma correcta al juez, para que tú puedas tener un caso de asilo que te permita ganar. Entonces, sí, es algo, y va a ser bien corto el periodo de tiempo para la preparación, así que toda la persona que vaya pensando en hacer eso, o que vaya a hacerlo, o esté detenida, vaya colectando su evidencia. Ok, importante el tema del MPP y el permanecer en México. En este momento, si usted se entrega en la frontera de los Estados Unidos, si usted cruza ilegalmente la frontera de los Estados Unidos, primero va a ser detenido y no va a ser liberado. Ojo con esto, porque esto es un dato importante. No lo van a liberar con un NTA como pasaba hace nada, que te permitían hacer tu caso de asilo fuera. Vas a quedar detenido. Y conozco personas en el pasado de MPP que estuvieron más de 1 2 años detenidos esperando, abogado. Sí, y hasta 3 años. Yo conozco personas que estuvieron hasta 3 años detenidos, ganaron sus juicios. Otras personas que perdieron sus juicios estuvieron 3 años detenidos y eventualmente los liberaron. Siempre sabemos que tienes que hacer todos estos procedimientos de habeas corpus y demás cuando tienes más de 6 meses detenidos, más de 180 días detenidos. Pero en esta época, en la administración pasada, hubo muchos challenge legales y las personas tuvieron mucho tiempo detenidos. Entrar ilegal, una mala opción, como siempre lo hemos dicho. Siempre tratar de buscar las vías legales. La vía legal que el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos planea poner es el MPP. Si usted es alguien que quiere entrar por la frontera sur, yo le aconsejo que no cruce ilegal. Siempre lo hemos dicho, no cruzar ilegal es la mejor opción. Y ahora todos sabemos que, número uno, vas a estar detenido, pero también puedes ser deportado a los Estados Unidos con una orden de deportación. Y si tú fuiste una persona que fuiste deportado anteriormente, si te vuelven a deportar son 20 años de castigo. Entonces ya estamos hablando de otras cosas. Abogado, aquí hay una pregunta en TikTok que creo que tiene mucha gente. ¿Qué va a pasar con los niños que están naciendo ahora, que son hijos de I-220A,
hijos de personas que no tienen documentos en el país, ¿le van a quitar la ciudadanía? No, todas las personas que nazcan, hasta que esta orden ejecutiva tome efecto, no va a tener ningún problema. Y si antes de tomar efecto esta orden ejecutiva existe algún injunction, es decir, una parada temporal de esta orden ejecutiva, tampoco vas a tener ningún problema. Ok, entonces ojo con eso, que es importante. Por cierto, la presidenta de México dijo que va a recibir a los inmigrantes que Estados Unidos deporte, vean. Y es importante que se vea. Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación de sus países en caso de ser extranjeros. Yo creo que más claro ni el agua. En caso de ser extranjeros se busca la repatriación a sus países. La semana pasada estábamos viendo una delegación de Cuba en México haciendo negociaciones. Una delegación hablando de movilidad. Así que ojo con esto para los cubanos que están allí en México y para los demás inmigrantes que están en México. Si te deportan de los Estados Unidos, lo que ella está diciendo claramente ahí, con palabras más bonitas, porque son humanistas y de la izquierda, ya saben que aman a los migrantes, pero con la misma que te agarran, te montan y te deportan a tu país de origen. Mucho amor y todo, pero se les acaba rápido a la hora de partir el pan. Vamos a las preguntas de la audiencia. Dice, la realidad es que todo el que llega se llena de hijos para colgarse de todas las ayudas sociales. Habla por ti, querida, porque por todo el mundo no puedes hablar. Yo conozco un montón de gente que son médicos, que son excelentes profesionales, que han llegado a este país. Primero, no se llenan de hijos. Segundo, no piden ningún tipo de ayuda social y realmente lo que están es aportándole muchísimo a Estados Unidos. Entonces, cuando vas a criminalizar a los migrantes de esa manera, puedes hablar por ti. Si tú te llenaste de hijos y vives de las ayudas sociales, bueno, felicidades, pero no es el caso de todo el mundo. ¿Cuánto puede demorar que te llegue la cita para las huellas luego de que recibes la carta, me imagino? Bueno, todo depende del tipo de procedimiento en el cual estás envuelto, ¿no? Si estás hablando de un ajuste, que es, me imagino que es lo más frecuente, por eso me preguntas, de que tú recibes el recibo inicial, vamos a llamarlo así, entonces tienes unos 30, 40 días más, te va a llegar la cita para tus huellas. Ok, ¿cuándo van a poner el MPP? Nadie lo sabe. El que te diga que lo sabe es mentira. Hasta este momento no hay nada de información y cuando la haya, créeme que te vas a enterar con nosotros primero porque vamos a salir en vivo inmediatamente a contártelo. Entonces, gracias a ti, Dayi, te mando un abrazo, espero que te estés adaptando bien. Me alegra mucho que ya estés con nosotros por acá, por los Estados Unidos. ¿Cómo quedan los niños nacidos en este país de padres indocumentados? Ya lo dijo el abogado, van a seguir siendo ciudadanos, todo va a seguir exactamente igual. Si algún abogado en alguna entrevista sobre qué hacer ante un caso de I-130, categoría IR5, categoría inmediata, claro, es de padre, de hijo ciudadano a padre, ¿no? Que lleva más de 2 años en USCIS, ¿cómo hacer? Bueno, Judith, como te dije, cada caso es independiente. Te puedo hablar de un caso muy cercano que tuve en estos momentos de hijo ciudadano a padre en los Estados Unidos que se demoró 1 año y 7 meses para que aprobaran la petición familiar. Es, 2 años tampoco para preocuparse. Ahora, hay que ver qué USCIS te ha solicitado a ti. Si USCIS no te ha solicitado nada, definitivamente se puede hacer un pequeño inquiry con USCIS, un outside of processing time inquiry. Esto es algo que se hace directamente con USCIS a través de la página web de ellos y podemos tener una mejor idea de si tu caso está en tiempo de procesamiento normal o no. Tengo por aquí, mi esposo es cubano, entró con CBP-1 en septiembre del 2024 con su I-94 parol humanitario por 2 años. Su corte es para diciembre del 26. ¿Cuándo me recomienda el abogado que debía cerrarla? Hoy, yo te recomiendo que la cierres hoy. Tú no tienes por qué tener una corte, tú no sabes si en estos momentos va a bajar algún nuevo guideline para los jueces de inmigración, para EOIR, que van a adelantar todas las cortes. Él tiene un parol humanitario, él califica para la ley de ajuste cubano, él no tiene por qué estar frente a un juez de inmigración porque tiene un remedio fuera de la Corte de Inmigración. Entonces, él puede hacer su moción de cierre, como te dije. No es garantizado 100% que la cierre porque todo depende del juez, todo depende del fiscal, pero solamente vamos a saber cuáles son los requerimientos del juez, los requerimientos de la corte donde la estás presentando. No sabemos si estamos hablando de Miami, de Orlando, de Houston, de San Antonio.
o de Kentucky, que sabemos que hay algunos jueces que se oponen, pero solo sabemos esto una vez que mandemos la moción y entonces ahí vamos a saber si el juez sencillamente quiere que presente la ley de ajuste cubano, que le mande el recibo o que sencillamente le mande, como ha pasado a mí, que le mande el background check de la policía para saber que la persona que está aquí en Estados Unidos no tiene ningún delito criminal. Mi hijo tenía la segunda corte en noviembre y tiene asilo y le mandaron deportación. Lo siento mucho, Maritza, no sé qué habrá pasado ahí. Mi recomendación siempre es que llamen a un abogado. Es importante que te sientes con un abogado que revise tu caso. Cada caso es diferente. Hay soluciones muchas veces y la gente muchas veces ni siquiera sabe cuáles son esas soluciones. Entonces, que se siente, que enseñe lo que tiene y pues ahí podrá responder. Me cerraron el asilo político, me llegó la carta, pero en la aplicación no se notificó. ¿Tiene algo que ver que no esté actualizado en la aplicación? Yo entiendo lo que me quiere decir, es decir, la aplicación que es del teléfono, Sí, me esa, imagino. Una app si me del hablas de esta aplicación del teléfono, esta aplicación no es una aplicación oficial del gobierno de los Estados Unidos, no sabemos cómo funciona, yo no la recomiendo. Si tú quieres honestamente saber cómo está tu caso de inmigración, tú pones en Google, tú pones estado de caso de USCIS y ahí pones tu número de recibo y ahí te va a decir si está abierto, si está cerrado, si está pendiente. Eso es oficial. Javier Osorio, tengo una pregunta. Mi novia está en México, no pudo entrar por lo que pasó con la CBP-1. Ella ya está en función de obtener papeles en México. Siendo yo residente, ¿la puedo reclamar como novia, no? Como novia, ¿no? Como novia, desafortunadamente no puedes traerla, ni como fiancé, nada, tienes que casarte con ella, tendrías que ir a México, casarte con ella, entonces después poner la petición familiar. Con tu residencia permanente puedes viajar a México sin problema ninguno. Te tomas unos días de vacaciones, un poco de luna de miel por allá por México, que es precioso México, y ahí aprovechas y te casas. ¿Algún cambio en la visa de turismo fuera de Cuba? No, la visa de turismo sigue siendo fuera del país, es decir, fuera de La Habana, en los consulados de Estados Unidos en la región, y como pueden apreciar, al contrario, todo lo que parece es que las cosas se van a empeorar si el régimen cubano no decide aceptar a sus 42.000 cubanos con orden de deportación que hay aquí, entre ellos la Cintumbare. Por cierto, me acaba de responder a Isa hace unos minutos que le hice un request nuevamente porque llevo casi una semana esperando la información oficial sobre la Cintumbare y me dicen que están trabajando activamente en mi caso, que espere un poquito más y ahí seguiremos esperando. Me cerraron el asilo político, me llegó la carta, bueno, esta es la que había leído. ¿Qué sucederá para aquellos que ya tienen visa? Bueno, las personas que tienen visa pueden viajar, y yo siempre los recomiendo, viajen, no esperen a mañana. Exacto, exacto. Mi querida Idelmis Aguiar, te mando un abrazo. Si un residente de Estados Unidos se quiere casar, puede ir a México y casarse allá para reclamar a la pareja. Sí, Idelmis, sin problema ninguno. Tengo unos amigos excelentes que se casaron en Cancún y bueno, ya están reunidos aquí. ¿Qué va a pasar con las visas si presento por España, donde vivo hace el mismo tiempo que salí de Cuba, que es un año y un mes? Susan, en España te vas a presentar como ciudadana española con también ciudadanía cubana. Ellos van a revisar tu caso y si el cónsul considera, te van a dar la visa. Entonces, eso no tiene nada que ver. Ok. Las fianzas de jueces sin cortes, ¿podemos también adquirir el parol? Puedes aplicarlo, puedes aplicarlo. La fianza de juez es muy difícil que ICE te dé un parol, pero sí se ha dado en extremadamente raras ocasiones. ¿Por qué? Porque a ICE no le gusta molestar, como dicen ellos, la decisión de un juez, aunque haya sido mal dada porque tú fuiste una persona que ganaste miedo creíble y tenías que haber sido liberada bajo parol. ¿Es verdad que empezaron las redadas de ICE? Sí, tengo entendido que sí. No hay nada que temer. Si usted no tiene una orden de deportación, usted no tiene nada que temer. Veo mucha gente por ahí asustada de que son latinos y que por eso ICE se los va a llevar. Eso no es así. Si usted tiene orden de deportación, ahí usted debe de temer una redada de ICE, pero si no la tiene, no hay por qué temer. ¿Cómo puedo cancelar una visa fiancé? Tienes que mandar una solicitud a la oficina donde se está procesando, cancelando. No es complicado, sencillamente tienes que hacerlo al lugar correcto. Envié mi cierre de corte a USCIS y no me han respondido para reabrir mi caso. ¿Qué tiempo debo esperar? Puede tomar hasta 60 días, inclusive un poco más. Víctor, esto lo he respondido en los últimos días bastante. Sí, los que llegaron por el parol de Biden, parol humanitario, ¿estamos en peligro de perder la green card por ir a Cuba? No, para nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Exactamente. ¿Quiénes El están, problema para ellos. quiénes pueden tener problemas por andar viajando a Cuba? Las personas que ganaron un asilo político basado en persecución en Cuba. Entonces, o si usted es colombiano y ganó un asilo en este país, que también hay muchos colombianos que ganan un asilo por persecución en Colombia de las guerrillas o mexicanos con los cárteles, usted no puede viajar a ese país. ¿Por qué? Porque sencillamente entonces usted está mintiendo o usted es extremadamente temerario de que va a ese lugar donde usted sabe que le hacen daño. Entonces, después cuando usted se va a ser ciudadano va a tener problemas. Eso es. Ok, sigo por aquí. Renovación de permiso de trabajo por asilo denegado y residencia por ley de ajuste, caso administrativo cerrado. I-220A sin fecha de corte. ¿Tiene solución? Renovación de permiso de trabajo. Hay que ver por qué categoría la pediste, porque si me estás hablando de que el asilo lo denegaron y entonces pediste la renovación por el asilo, entonces no te van a dar el permiso de trabajo. Si lo pediste por ajuste, sí te lo van a dar sin problema ninguno, siempre y cuando tengas un remedio por el cual tú estás pidiendo este beneficio que es un permiso de trabajo, sí te lo van a dar. Papá Montero, te mando un abrazo. Gracias por el detalle. ¿Se sabe algo del parol? Ya la página oficial del parol ya fue archivada. Con eso, pues ya tiene suficiente para saber de que ahí no hay nada que esperar. Y yo sé que la gente va a esperar hasta el último minuto y hasta ya no hay nada que esperar. La página oficial del parol está archivada. Y lo mismo que el CBP-1. El CBP-1 fue revocado y te lo decía la aplicación. Ya no funciona el CBP-1. Y lo mismo está pasando con el parol. ¿Qué pasará con los que se nos vence el parol en marzo y no nos ha llegado la residencia? No pasará nada. No pasa nada, sencillamente espera tu residencia, ya estás bajo proceso aquí en los Estados Unidos, entraste legal, no tienes problema. ¿Los matrimonios americanos en el extranjero tendrán problemas? No entiendo los matrimonios de americanos, es decir, que te vas a casar con otra persona en el extranjero. No No sé, sé no qué, sé qué quiere no sé decir. qué querrás decir con eso. Ok, un caso detenido ya en la frontera desde el 12 de enero, cruzar el río. ¿Tiene posibilidades de que lo liberen? Y por favor, háblenos de estos casos que yo sé que tiene bastantes usted de miedo creíble y demás. Bueno, hoy casualmente liberaron aquí en la oficina que yo conozca una persona. O sea, tenemos varias personas, todo el mundo en diferentes procesos. Sí los están liberando, lo que no es tan rápido. Hay personas que han ganado miedo creíble y no les han servido los papeles de inmigración, es decir, el NTA o el parol, y no lo han liberado. Casualmente una persona que ganamos el miedo creíble el sábado, lo liberaron hoy, bien rápido. Cada caso es independiente, cada centro de procesamiento de ICE es independiente, pero sí los están liberando. Ahora, como bien dije al principio, cada caso es independiente. Muchas personas están entrando con orden de deportación anterior. Esas personas con orden de deportación anterior no los liberan. Si tú en tu entrevista de miedo creíble dijiste algo que te convierte en un riesgo para la seguridad nacional, muy posiblemente no te liberen. Si tú pierdes tu entrevista de miedo creíble y tu apelación, no te van a liberar, te van a deportar. Ahora bajo Trump, muy posiblemente te deporten, y si no te deportan, muy posiblemente vas a estar mucho tiempo detenido. Entonces, cada caso es independiente. Esta persona que está presa desde el 12 de enero, me gustaría saber por qué lleva tanto tiempo, si le hicieron entrevistas, si no le han hecho entrevistas, si es la primera vez que entra o la segunda, para poder decirte mejor y asesorarte mejor con respecto a las posibilidades de que la liberen. Y como mismo, y respondiendo a esa misma persona y a esta misma Ariel Sánchez, que cómo puede contratar un abogado de Gallardo Law Firm, ahí tienen el número de teléfono, es ese que está en pantalla, 305-261-7000, ese es el número de teléfono de Gallardo. ¿Qué tiempo crees que se demora una reclamación siendo yo residente y ella tiene que coger los papeles obligados en México? Coger los papeles en México es importante porque de lo contrario te van a deportar de México. Ya oíste a la humanitaria Claudia Sheinbaum, los vamos a repatriar para sus países. Es decir, si se puede coger los papeles de México, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Y cuánto tiempo más o menos puede demorar, abogado? De esposo a esposo residente, unos 3, 4 años. También tenemos el parol para reunificación para cubanos, que la aplicación puede tomar hasta 2 años y entonces después ya no está sujeto al boletín de visa, un poco más rápido, pero no es tan rápido como un ciudadano, un familiar inmediato. Isleño 91 dice que no cree, para serte sincero, no creo que Cuba acepte deportaciones masivas. Bueno, ya lo dijo Carlos Fernández de Cosío, que tiene a su familia en los Estados Unidos, como todo buen dirigente comunista. Carlos Fernández de Cosío dijo que no iban a aceptar deportaciones masivas, que eso es irracional, etcétera, etcétera. Pero ellos dicen una cosa y cuando los aprietan, hacen lo que sea.
¿Qué pasa si la carta de extensión por 540 días de permiso de trabajo expira y no ha llegado la Green Card? ¿Qué hay que hacer? La Green Card, me estás hablando por el permiso de trabajo. Tienes que llamar a USCIS y hacer un inquiry a USCIS. Okay. Tienes que hacer un inquiry con USCIS. Bueno, abogado, sé que hoy le he robado un poquito más de tiempo de la cuenta, Ah. pero le agradezco muchísimo. Hay mucha preocupación en la comunidad con todo esto y, por supuesto, vamos a seguir informando y vamos a seguir pendientes. Mañana vamos a seguir aquí y los esperamos para seguirles dando información de inmigración. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Hasta luego. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate.